Página 15. El complot de Pascua, Uchonfiel Jr., 1965. Primera parte. El hombre que creyó que era el Mesías. 1.0. Los últimos tiempos. El cristianismo tiene sus raíces en Palestina, en un medio judío y en las circunstancias históricas de un periodo de fechas bien conocidas. Nada de eso necesita mucha argumentación. En consecuencia, es a ese tiempo y lugar a donde hay que acudir para una elucidación de los orígenes del cristianismo. Pero no es ni mucho menos fácil referir la vida de Jesús y las actividades de sus primeros seguidores, conocidos como nazarenos, a su situación contemporánea. Eso se debe en gran parte al carácter del Nuevo Testamento y a la escasez de testimonios externos acerca de los orígenes del cristianismo. Para llegar a conclusiones que puedan satisfactoriamente verse como ajustadas, en la mayor medida posible, a la realidad, se necesita una gran suma de análisis y comparaciones, la paciente estructuración de un rompecabezas de pequeñas piezas de indicios y fragmentos de tradición, una particular sintonización simpática con las preocupaciones del pueblo judío y un alejamiento de las consideraciones de la teología cristiana. Las enseñanzas de la Iglesia a lo largo de los siglos han hecho extremadamente difícil para los eruditos cristianos emprender objetivamente una investigación así. Los que se han lanzado a ella y han logrado resultados de gran valor son merecedores de las mayores alabanzas. Un pionero, el profesor F. C. Burkitt, de Cambridge, a quien el autor de este libro ha tenido el privilegio de conocer personalmente, hacía esta precavida advertencia. Debemos estar preparados a encontrar todo el drama del nacimiento del cristianismo más confuso, más secular, en una palabra, más apropiado a las limitaciones de su propia época, que lo que podríamos suponer por la épica selectiva y los manuales teológicos. 1. Un lenguaje así es el que hace falta, y debería ser escuchado por aquellos teólogos que se sienten en libertad para exponer el cristianismo como si debiese poco o nada al fondo del pensamiento de sus orígenes. El obispo de Woolwich, para citar un ejemplo reciente, llega a citar, con el mayor desembarazo, palabras clave como Cristo y Evangelio sin interesarse al parecer lo más mínimo por su primitivo significado e implicaciones. 2. Cristo es la traducción griega del término hebreo Mesías, que significa el ungido, y Evangelio, del griego euángelos traduce la palabra hebrea que significa buenas noticias, o buena nueva. La buena nueva del Evangelio fue inicialmente la información de que había aparecido el Mesías esperado por los judíos. Es de la mayor importancia para nuestra comprensión del cristianismo que sepamos darnos cuenta de que éste no empezó como una nueva religión, sino como un movimiento de judíos monoteístas que sostenían que Jesús era el Rey y Liberador que Dios les enviaba. En esa simple proposición se encuentra lo que es necesario saber acerca de los orígenes del cristianismo. Ahí tenemos la clave esencial para entender las actividades de Jesús y de sus primeros seguidores, que compensa en cierto modo la pérdida de muchos materiales de información que no son ya recuperables. Armados con esa información podemos situar el cristianismo en una perspectiva correcta, y rastrear de un modo sencillo y claro, a la luz de lo que podemos averiguar, cómo se transformó en lo que más adelante llegaría a ser. Se dice frecuentemente que el cristianismo se fundó sobre una persona. Eso es verdad, pero es solamente una parte de la verdad histórica. ¿Cuál era, por así decir, la persona sobre la que se fundó? La respuesta es que era una persona cimentada sobre una idea, una extraña idea muy difundida entre los judíos de la época, una idea ajena al pensamiento occidental, y que muchos teólogos no judíos encuentran todavía inconveniente, la idea del mesianismo. Fue el mesianismo lo que hizo de la vida de Jesús lo que esa vida fue, y lo que trajo así el ser al cristianismo. Fue también el mesianismo, en la forma en que lo aceptaron los creyentes gentiles,
lo que contribuyó a hacer inevitable la deificación de Jesús. Fue el mesianismo lo que proporcionó el impulso espiritual de la guerra judía contra Roma, en el año 66, después de nuestra era, cuyo resultado fue la destrucción de muchos testimonios autorizados sobre Jesús y la separación substancial de la cristiandad gentil y el cristianismo judío. 3. La enseñanza fundamental del cristianismo fue, pues, la de que en Jesús había llegado el Mesías, el Cristo. No puede haber sombra de duda sobre esto. Es la convicción última sobre la cual descansa todo el edificio del cristianismo, el hecho histórico en el que convienen todos los evangelios. Esa enseñanza era la buena nueva, subyacente a todos los evangelios, la única cosa que les daba derecho a exhibir ese nombre. La fe de los primeros creyentes en Jesús era la que se proclamaba en la declaración de Pedro, tal como aparece registrada en el Evangelio de San Marcos: tú eres el Mesías. 4, simplemente así, sin ninguna otra cualificación. Ver Marcos 7, 29. La persuasión que aquellos primeros fieles tenían se construyó sobre lo que Jesús había dicho y hecho. Él fue quien les había dado razones para concluir que era el Mesías, y lo había hecho así con toda deliberación. Pero lo que no nos dicen los evangelios es lo que, en primer término, le había persuadido a él. Mientras no podamos descubrir por qué Jesús mantenía que él era el Mesías, mientras no sepamos qué enseñanzas mesiánicas, corrientes en su tiempo y medio, se aplicó a sí mismo, no estaremos en posesión de la clave del misterio de su vida y su muerte. No tenemos derecho alguno a decir que si Jesús aceptó la designación de Mesías lo hizo en un sentido distinto al de todas las esperanzas albergadas en su tiempo. Sería impensable que hubiera hecho tal cosa, en primer lugar, porque ser el Mesías significaba una respuesta a ciertas exigencias proféticas que, para él, eran inspiradas por Dios y, en segundo lugar, porque entonces habría privado conscientemente a su pueblo de toda posibilidad de reconocerle, le habría invitado a rechazarle como un falso Mesías. Hemos de adoptar el punto de vista de que Jesús creyó que su vocación y su destino consistían en cumplir la esperanza mesiánica, y en hacerlo de un modo conforme con las predicciones cuya autoridad aceptaba. Nuestra tarea es averiguar las condiciones de acuerdo con las cuales Jesús creía deber obrar, y, sobre esa base, seguir el curso de sus acciones. Evidentemente hemos de separar por completo nuestro tema de la doctrina paganizada de la encarnación de la divinidad, con la que ha llegado a mezclarse para los cristianos, puesto que la esperanza mesiánica no identificaba al Mesías con Dios, y, en verdad, la naturaleza del monoteísmo judío excluía totalmente semejante idea. Jesús, tanto como cualquier otro judío, habría visto como blasfemo el modo en que se le representó, por ejemplo, en el cuarto evangelio. Tomando los evangelios en conjunto, y los mismos constituyen nuestra principal fuente de información acerca de Jesús, tenemos en ellos un epítome del proceso por el cual las tradiciones sobre éste se desarrollaron y extendieron, con las cambiantes necesidades y fortunas de sucesivas generaciones de creyentes, judíos y gentiles, de modo que Jesús acaba por resultar una figura compuesta y algo contradictoria, una imagen parecida al ídolo del sueño de Nabucodonosor, en el libro de Daniel, parte de oro, parte de plata, parte de bronce, parte de hierro y parte de arcilla. El oro está allí, para ser extraído, pero no podemos tomarlo puro sin conocimiento de las influencias y circunstancias a las que el mismo Jesús había respondido. No es suficiente mirar retrospectivamente hacia él a través de las mentes de muchos creyentes tardíos de origen no judío, es imprescindible que tratemos de verle mirando hacia adelante, a través del desarrollo precristiano del mesianismo. La venida del Mesías no fue algo fortuito, estuvo estrechamente vinculada a un periodo de historia proféticamente anticipado, los últimos tiempos, o fin de los días, que precederían a la inauguración del reino de Dios. El Mesías no podría aparecer en cualquier tiempo, sino solamente al fin de los días,
en un momento de prueba y gran tribulación para Israel. La idea de los últimos tiempos se remonta a predicciones bíblicas relativas a los últimos días y el día del Señor, que se combinaron con ideas persas y babilonias de una sucesión de edades. Durante las edades, las fuerzas del bien y el mal combatirían entre sí, y la lucha alcanzaría su culminación en la penúltima edad, seguida por la edad final de paz y bendición, el reino de Dios. Los últimos tiempos serían, pues, el periodo final del antiguo orden, en el que los asaltos del mal alcanzarían su más maléfica intensidad, aportando gran miseria a la humanidad y persecución y sufrimiento al elegido de Israel. Cuando esos signos aparecieran, entonces debería esperarse al Mesías. Según los que estudiaban esos asuntos, no podía saberse cuánto durarían los últimos tiempos, pero podía saberse aproximadamente cuándo empezarían. La base de que podía disponerse para ese cálculo se encontró en el libro de Daniel, en la profecía de las 70 semanas, 5, ver Daniel, 9, 24-7, que más tarde se entendió que significaban 70 semanas de años, 490 años. Ver Daniel, 9, 24-7. Podía esperarse que los últimos tiempos empezasen después del lapso de 490 años desde la salida del mandato, de Ciro, para restaurar y construir Jerusalén, es decir, más o menos, después del año 46, antes de nuestra era. Los que creían en esa interpretación y vivían en el reinado de Herodes el Grande, años 37-4, antes de nuestra era, podían aceptar que los últimos tiempos habían comenzado, y que, por lo tanto, antes de mucho podía esperarse la venida del Mesías. Eso explica por qué una fuerte excitación mesiánica se manifestó entre los judíos a partir de aquellos años, y por qué antes de entonces nadie había pretendido ser el Mesías. La parte del libro de Daniel en la que aparece la profecía ha sido fechada aproximadamente en 164, antes de nuestra era. El autor asume el nombre de un hombre que se supone que vivió a finales del siglo XV, antes de nuestra era. Otras visiones suyas permiten suponer que había esperado la era de la justicia para no mucho después de su propia época. Algunos pensaron que ésta había empezado en el reino de Juan Hircano I, 137-3 antes de nuestra era. Poco sabemos acerca de cálculos anteriores, y el único al que nos hemos referido se elaboró más tarde, cuando las esperanzas abrigadas a propósito de los asmoneos habían sido defraudadas. Es después del año 100, antes de nuestra era, cuando la literatura de que disponemos revela un creciente interés en los últimos tiempos y en el advenimiento de personalidades mesiánicas. A lo largo del siglo I ese interés se hizo febril, y engendró un estado casi histérico en el pueblo. Eso está perfectamente en armonía con la circunstancia de que una figura como la de Juan el Bautista apareciese proclamando que el reino de Dios estaba próximo, y llamando al pueblo al arrepentimiento y a salvarse de la ira inminente. No era menos apropiado que un hombre como Jesús estuviese convencido de que él era el Mesías y anunciase que el tiempo se ha cumplido. Los cálculos de los piadosos escribas confirmaban el tiempo, pero, lo que era más, las condiciones de ese tiempo daban mayor fuerza a los cálculos. El mesianismo fue un producto del espíritu judío. Estaba inspirado por la interpretación hebrea de los enigmas de la creación y el destino de la humanidad. Aunque algunos de sus rasgos no fueran de origen hebreo, estos los absorbieron y los pusieron en relación con una gran visión de la definitiva hermandad de los hombres bajo el gobierno del Dios uno y Padre de todos los hombres. Tal visión no era simplemente un ideal acariciado, se asociaba con un plan para su realización. Según ese plan, Dios había escogido y puesto aparte una nación entre las naciones del mundo, ni numerosa ni poderosa, para ser receptora de sus leyes y ofrecer, con la observancia de las mismas, un ejemplo universal.
La teocracia de Israel sería la convincente ilustración de una teocracia universal, sería un reino de sacerdotes y una nación sagrada para dar testimonio a todas las naciones. Manifiestamente, según este modo de ver, la redención de la humanidad debía esperar a que Israel alcanzase un estado de perfecta obediencia a la voluntad de Dios. Cuanto más fallase Israel en satisfacer las exigencias divinas, tanto más se retrasarían la paz y el bienestar de la humanidad. La historia de Israel, contemplada a esa luz, fue una prolongada instrucción, una disposición nacional a abandonar el buen camino, que debía ser corregido mediante apropiados castigos, conquistas y opresión por extranjeros, pestes y hambres, exilio. Para la vida interna, mucho dependía de la guía de gobernantes, sacerdotes y reyes, que también eran juzgados según obrasen con justicia a los ojos del Señor. Sus fracasos e insuficiencias reclamaban una actividad adicional de parte de mensajeros de Dios, una sucesión de profetas. Eventualmente empezó a desesperarse de que la totalidad del pueblo pudiera ser llevado al necesario estado de perfección. Las esperanzas se prendieron en un remanente elegido de almas fieles, por cuya obediencia podría apresurarse la redención. Deberían ser la élite del definitivo orden del mundo, merecedores de los mayores honores por su lealtad y por sus sufrimientos en el mundo actual. La esperanza mesiánica se concentró en los decididos esfuerzos de los piadosos, los santos, para observar la ley y justificar así que Dios actuase sin tardanza. Si el tiempo se prolongaba mucho, hasta los elegidos podían no estar a la altura de la tensión que se les exigiría. Era imperativo para los piadosos tratar de descubrir el término fijado a su paciencia por el gobierno divino, qué signos podían esperarse para saber que había llegado el fin de los días. La última etapa de la evolución de la esperanza mesiánica estaba al acecho de la intervención de Dios por medio de los ungidos, figuras ideales, un profeta como Moisés, un sacerdote perfecto, un rey justo del linaje de David. Esos hombres llegarían al fin de los días como los más altos representantes de Dios para transformar todo el escenario del mundo y dar entrada al reino de Dios. El esquema de la esperanza mesiánica, tal como aquí lo esbozamos, debe entenderse como compuesto y no del todo comprensivo. Muchos ingredientes entraron en la trama de la esperanza. Grupos diferentes en tiempos diferentes acentuaron diferentes aspectos. La esperanza se vigorizó cuando se presentaron ciertas circunstancias históricas, particularmente después del regreso del cautiverio de Babilonia, y no siempre estuvo conscientemente presente en el pensamiento del pueblo judío. La preocupación por el advenimiento de personalidades mesiánicas fue parte de la última expresión de la esperanza, especialmente a partir del siglo II, antes de nuestra era, aunque se alimentaba de ideas y predicciones centenares de años más antiguas, sin excluir el folclore popular y la mitología. Podemos seleccionar tres circunstancias como habiendo contribuido más a hacer de la esperanza mesiánica la poderosa influencia que llegó a ser en el siglo I, antes de nuestra era. Una de ellas fue un cambio de actitud hacia la Biblia. La Biblia hebrea consta de tres partes: la ley, los profetas, de Josué a Malaquías, y los escritos, que comienzan con los salmos e incluyen el libro de Daniel. Esas partes representan etapas de aceptación de su carácter canónico. La ley, constituida por los 5 libros de Moisés, tenía fuerza obligatoria ya en el siglo V, antes de nuestra era, o no mucho después. Los profetas no alcanzaron esa fuerza hasta el siglo III, antes de nuestra era. Los salmos y algunos otros libros formaron pronto la base para una tercera parte, que finalmente estaba consolidada al acabar el siglo I, antes de nuestra era. Los efectos del reconocimiento de la ley y los profetas, con los salmos, como un cuerpo de escrituras sagradas, fueron de gran alcance. Quedó abierto el camino para un nuevo desarrollo, el tratamiento de esos libros como oráculos de Dios.
y se le sometió a toda clase de interpretaciones para extraer de ellos secretos significados y pronósticos. Una segunda circunstancia fue la peor calamidad que había caído sobre los judíos desde la destrucción del reino de Judá y la pérdida del templo a comienzos del siglo VI, antes de nuestra era. Los judíos piadosos vieron la nueva calamidad como una consecuencia de la atracción del helenismo, que desde la época de Alejandro Magno se había introducido crecientemente en la vida y el pensamiento judíos, fomentando la laxitud moral y la apostasía. El juicio de Dios no podía por menos de caer sobre la nación, como lo había hecho en el pasado. Esa opinión se confirmó plenamente cuando el rey seleucida Antíoco Epífanes, 175–62 antes de nuestra era, decretó la abolición de la religión judía y convirtió el templo de Jerusalén en santuario de Zeus olímpico. Por todo el país hubo una gran persecución, hasta que la resistencia fue organizada por los hijos del anciano sacerdote Matatías de Modim. Uno de ellos, Judas Macabeo, condujo la revuelta en el nombre de Dios, y después de una serie de notables éxitos purificó y rededicó el templo violado. Uno de los productos de esa época de prueba fue el libro de Daniel. Sus sueños y visiones apocalípticas habrían de ejercer una influencia de gran importancia en el pensamiento y en las predicciones mesiánicas. La tercera circunstancia a la que debemos dirigir nuestra atención es la aparición de las sectas judías. Las experiencias de la nación en los días de Antíoco y de sus inmediatos sucesores habían constituido un severo choque. El pueblo se hizo mucho más devoto. Revivió en él un sentimiento de destino, de pertenecer a Dios de un modo especial, que exigía fidelidad a la ley revelada a través de Moisés. En las victorias de los macabeos los judíos vieron la mano de Dios, tendida para su liberación cuando ellos eran obedientes a sus mandamientos. La esperanza mesiánica aparece vigorosamente en Daniel, donde el pueblo de los santos del Altísimo, un pueblo al que se conoce como el Hijo del Hombre, en contraste con las figuras de bestia que representan los rapaces imperios paganos, debe recibir el perdurable reino de Dios. 6. Ver Daniel, 7, 26–7, cuando todos los que le dirijan sirvan y obedezcan al Señor. Empieza a importar mucho a los más espiritualmente sensitivos que las leyes divinas sean observadas meticulosamente, y eso origina de un modo inevitable el sectarismo, la competición en santidad. A partir de ese periodo nos son conocidos en particular tres modos de vida, los de los saduceos, fariseos y esenios. Fueron movimientos minoritarios, cuyos miembros no pasaban en ningún caso de unos pocos miles, pero eran sin embargo extremadamente influyentes y dieron impulso a la exposición de la esperanza mesiánica. Desgraciadamente, por lo que respecta a los dos primeros grupos, estuvieron también envueltos en la lucha por el poder, en una aspiración por controlar los asuntos políticos de la nación. A partir del año 160, antes de nuestra era, nos encontramos en una nueva época, una época de extraordinario fervor y religiosidad, en la que casi todo acontecimiento, político, social o económico, era considerado, escudriñado y analizado, para descubrir cómo y en qué sentido representaba un signo de los tiempos y arrojaba luz sobre la proximidad del fin de los días. Toda la condición del pueblo judío era psicológicamente anormal. Los más extraños cuentos y fantasías podían encontrar fácil crédito. Apareció una nueva literatura seudónima, hecha en parte de exhortación moral y en parte de profecías apocalípticas, algo así como una literatura de ciencia ficción mesiánica. Las gentes estaban nerviosas, neuróticas. Había acaloradas disputas, rivalidades y recriminaciones. La esencia de la esperanza mesiánica, como hemos visto, era el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra, cuyo prerequisito era un Israel justo o, al menos, un núcleo de justos en Israel. Debía haber un regreso a la relación con Dios iniciada en la alianza del Sinaí. De eso hablaban las profecías de Jeremías. He aquí que llegan los días, dijo el Señor,
en que haré una nueva alianza con la casa de Israel, y con la casa de Judá. Después de esos días, dijo el Señor, expondré mi ley en sus partes interiores y la escribiré en sus corazones y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñarán más a su hermano ni a su prójimo diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos al más grande de ellos, dijo el Señor, porque perdonaré su iniquidad y no recordaré más su pecado. 7. Ver Jeremías, 31:4. Lo que ahí se promete es que la flaqueza espiritual de Israel recibiría la ayuda de la intervención de Dios, pero era imperativo hacerse dignos de esa intervención. Los tres movimientos a los que nos hemos referido, y hubo otros, fueron fundamentalmente respuestas a esa convicción. Los saduceos acentuaban una adhesión estricta y literal a las leyes de Moisés, y el cultivo de la ética. Los fariseos tenían como objetivo la santificación de toda la vida cotidiana, y formulaban nuevas reglas que extendían la aplicación de la ley a todas las contingencias. Los esenios, determinados a mantenerse aún más libres de falta, formaban comunidades cerradas de las que pudiera excluirse toda contaminación e impureza, y donde la máxima simplicidad de vida y una disciplina rígida pudieran vencer las tentaciones materiales y carnales. Esos movimientos revelan en sí mismos cuán tremendamente serio había llegado a ser el deseo de merecer la intervención de Dios. Sin darnos cuenta de ello no podríamos sintonizar con el espíritu de la época. La esperanza en el advenimiento de figuras mesiánicas quedaba condicionada por el estudio del carácter de la intervención redentora. Los saduceos, que lo veían todo en función de las formulaciones expresas de la ley, creían en la venida de un profeta semejante a Moisés. 8. Ver Deuteronomio, 18:15. Los fariseos y esenios admitían más variantes, pero tenían como principal referencia las alianzas perpetuas con Leví y David. Las profecías de Jeremías contenían también esta promesa. He aquí, llegan los días, dijo el Señor, en que ejecutaré la buena cosa que he prometido a la casa de Israel y a la casa de Judá. En esos días, y en ese tiempo, haré que la rama de la justicia brote en David y pondrá en ejecución el juicio y la justicia sobre la tierra. En esos días, Judá será salvado, y Jerusalén vivirá tranquilo. Porque así dijo el Señor: David no tendrá nunca necesidad de un hombre que se siente en el trono de la casa de Israel y nunca los sacerdotes, los levitas, tendrán necesidad de un hombre para ofrecer holocaustos, ni para preparar sacrificios de carne, ni para sacrificar continuamente. 9. Ver Jeremías 33:15-26. Así pues, según se decía, Dios intervendría por medio de ungidos, Mesías, de las tribus de Leví y Judá. Un escritor declara: Y ahora, hijos míos, obedeced a Leví y Judá, y no os levantéis contra esas dos tribus, porque de ellas vendrá para vosotros la salvación de Dios. Porque el Señor se alzará de Leví, como si fuera un sumo sacerdote, y de Judá, como si fuera un rey. Él salvará toda la raza de Israel. 10. Para los esenios, el Mesías sacerdote sería superior al Mesías rey, mientras que, para los fariseos, que estaban desilusionados del gobierno de la jerarquía, el Mesías por excelencia sería el rey ideal del linaje de David. 11. Ver Isaías, 11. Pero admitían la prioridad de una personalidad mesiánica levítica, en cuanto que el Mesías davídico sería precedido por un precursor sacerdotal, en forma del regresado profeta Elías, que según ellos había sido sacerdote. 12. Un tardío comentario sobre los Salmos ilustra la posición tomada por los fariseos. A aquella generación, en Egipto, enviaste redención a través de dos redentores, como está dicho. Salmo 105:26, envió a Moisés su siervo y a Aarón, al que había elegido. Así también a esta generación, de los últimos tiempos, envía dos,
correspondientes a aquellos otros dos. Envía tu luz y tu verdad, Salmo 43, 3. Tu luz, es decir, el profeta Elías, de la casa de Aarón. Y tu verdad, es decir, el Mesías hijo de David, como está dicho, Salmo 132, 11. Dios ha jurado verdad a David, él no se retractará. Y de igual forma está dicho, Isaías, 12, 1, he aquí a un servidor al que he sostenido, Midrash Tehilim, 13, 1. El regreso de Elías está profetizado en Malaquías, 6, 5, 6. Durante un breve periodo en la segunda mitad del siglo II, antes de nuestra era, se albergaron las mayores esperanzas de resultas de las victorias del caudillo asmoneo Juan Hircano I, bajo el cual los judíos recuperaron no solo su completa independencia sino también un territorio más grande del que nunca había estado bajo su dominio desde el reinado de Salomón, hijo de David. Muchos estaban dispuestos a ver en Juan un hombre que combinaba todas las funciones mesiánicas, puesto que era profeta, sacerdote y rey. 13. Pero Juan Hircano no era ningún dechado de virtudes, y sus sucesores resultaron ser gobernantes nada satisfactorios, despóticos, ambiciosos e injustos. En vez del reino de Dios, hubo guerra en Israel, y los esenios vieron justificada su opinión de que Satán andaba suelto por el país. Dios le estimó, a Juan Hircano, digno de los tres privilegios, el gobierno de su nación, la dignidad del sumo sacerdocio y la profecía porque Dios estaba con él y le permitía conocer cosas futuras. Josefo, Antigüedades, 13:10, 7. A partir de aquel tiempo los asuntos nacionales desempeñaron un papel de creciente importancia en la exposición de la esperanza mesiánica. Esta adquirió un colorido más personal y político. Señor, alza entre ellos su rey, el hijo de David, en el tiempo que tú, oh Dios, conoces, que pueda reinar sobre Israel tu siervo y dótale de fuerza, que pueda romper en pedazos a los que gobiernan injustamente. 14. Ver Salmos de Salomón, 17, 23-4. El nuevo énfasis en las expectativas mesiánicas hizo que se consagrase gran cantidad de pensamiento a las condiciones que las escrituras indicaban que prevalecerían cuando el Mesías fuera revelado. Habría guerras y tumultos, disensiones públicas y divisiones familiares, pestes y hambres, persecución de los santos, un sinnúmero de tribulaciones. Esas serían las aflicciones de los últimos tiempos, presagio de la venida del Mesías. A medida que los asuntos judíos iban de mal en peor, más se intensificaban las convicciones mesiánicas. Los que observaban en busca de signos podían encontrarlos en abundancia. El año 63, antes de nuestra era, los romanos fueron llamados en ayuda de Juan Hircano II, contra su ambicioso hermano Aristóbulo. Tuvo lugar una guerra civil, el sitio y la captura de Jerusalén, y el general romano Pompeyo cometió la enormidad de entrar en el Sancta Sanctorum del templo. Los judíos perdieron su breve independencia y su tierra se convirtió en un estado vasallo de Roma. Una vez más Israel quedó sometido a los paganos, y finalmente se vio obligado a aceptar de manos romanas un rey que, aunque profesase el judaísmo, era de origen extraño, idumeo. El reinado de Herodes el Grande, 37-4 antes de nuestra era, estuvo desde el principio lleno de desórdenes. No solo tuvo que preservar su trono mediante diestras maniobras e intrigas políticas relacionadas con la lucha que entonces tenía lugar en el mundo romano, tuvo también que gobernar a un pueblo intensamente hostil a su régimen, demasiado dispuesto a ver en él una manifestación de soberanía diabólica. Herodes era un hombre ambicioso e inteligente, bravo, con maneras regias y cualidades de caudillo, pero era impulsivo y tenía tendencias neuróticas que las circunstancias de su reinado agravaron de tal modo que le convirtieron en algo parecido al rabioso monstruo despiadado que creían ver en él sus súbditos de mentalidad apocalíptica. Entre complots reales o imaginarios contra él,
No podía sentirse seguro mientras no destruyera a los asmoneos en torno a los cuales podía aún concentrarse el apoyo del pueblo. El primero de quien se desembarazó fue Antígono el segundo, el joven Aristóbulo, a quien había hecho sumo sacerdote a la edad de 16 años y finalmente se deshizo del anterior sumo sacerdote y rey, el inofensivo anciano Hircano II. Más tarde, la princesa Asmonea Mariamne, con la que se había casado y a la que amó de veras, fue ejecutada, seguida por su madre Alejandra y, al final de sus días, los terrores del rey que continuamente le hacían recelar de conspiraciones entre su familia y amigos, le llevaron a destruir a sus propios hijos. Su acierto en abandonar su fidelidad al vencido Marco Antonio y rendir homenaje al victorioso Octavio, el futuro emperador Augusto, permitió a Herodes alcanzar su más alto nivel de poder y prestigio político. Pero como amigo del César, entregado a los romanos y al modo de vida helénico, se hizo aún más odioso a su pueblo, que no se aplacaría ni siquiera por su grandiosa reconstrucción del templo. Le odiaban y le temían, y únicamente les impedía rebelarse el miedo a las fortalezas poderosamente guarnecidas que Herodes construyó en puntos estratégicos y la conversión del país en lo que hoy llamaríamos un estado policíaco. 15. Entonces Herodes dispensó a sus súbditos de la tercera parte de sus impuestos, bajo pretexto de aliviarles de la escasez que habían sufrido, pero el principal motivo fue el de recuperar su buena voluntad, que ahora necesitaba porque estaban a mal con él por las innovaciones que había introducido en sus prácticas hasta la disolución de su religión y el desprecio de sus costumbres, y el pueblo hablaba en todas partes contra él, así como aquellos a quienes sus procedimientos provocaban y disgustaban aún más. Contra los cuales descontento se guardaba grandemente, apartando las oportunidades que pudieran tener de inquietarle y obligándoles a estar siempre ocupados, y no permitía que los ciudadanos se reuniesen, ni paseasen ni comiesen juntos, y vigilaba todo lo que hacían, y cuando se les cogía en delito eran severamente castigados y muchos fueron recluidos en la ciudadela Hircania, abierta o encubiertamente, y se les dio muerte allí. Y había espías por todas partes, tanto en la ciudad como en los caminos, que vigilaban a los que se reunían, y a los que no podían ser reducidos a sumisión bajo su esquema de gobierno les perseguía de todas las maneras. Josefo, Antigüedades, 15, 10, 4. Los piadosos atribuyeron a la ira de Dios el gran terremoto de Judea en el año 7 de su reinado, y las persistentes sequías seguidas de pestilencia en el año 13. Tales calamidades parecían como las plagas de Egipto, y Herodes apareció como un nuevo faraón de la opresión. 16. Un insolente rey, Herodes, les sucederá, a los asmoneos, un rey que no será de la raza de los sacerdotes, un hombre audaz y desvergonzado, y les juzgará como se merecen. Y degollará con su espada a sus principales hombres, y les destruirá en lugares secretos, de modo que nadie pueda saber dónde estén sus cuerpos. Asesinará al viejo y al joven, y no perdonará. Entonces le tendrán un amargo miedo en su tierra. Y ejecutará sobre ellos juicios, como los ejecutaron los egipcios, durante 34 años, y les castigará. Assumption of Moses, 6, 2-6, edición Charles. Los signos parecían confirmar de un modo seguro la corriente interpretación de las profecías según la cual habían comenzado los últimos tiempos. Para los pietistas extremos aquellos días fueron el período de la ira. Muchos abandonaron las ciudades y se dirigieron al desierto. Comunidades sectarias, como las de Qumran, junto al Mar Muerto, florecieron al unirse a ellas nuevos contingentes. Comunidades así habían existido desde tiempo atrás en la franja oriental del país, pero ahora se multiplicaron y se hicieron más variadas, con la pretensión de que eran el elegido fiel de los últimos tiempos. 17. El manual de disciplina de Qumran declara, y cuando esas cosas lleguen a pasar a la comunidad de Israel, en esos precisos momentos se separarán de entre la habitación de los hombres perversos para dirigirse al desierto y preparar allí el camino de él, como está escrito,
prepara en la soledad el camino del Señor, endereza en el desierto un camino real para nuestro Dios. Isaías 11:3. Ese camino es el estudio de la ley. De modo que se obre de acuerdo con todo lo que se ha revelado una y otra vez, y de acuerdo con lo que los profetas revelaron por su Espíritu Santo. A través de las fuentes de información de que disponemos podemos formarnos un cuadro de la situación de Palestina a finales del siglo I, antes de nuestra era, un cuadro que parecería la obra de un loco o de un aficionado a las drogas. La nación entera entró en el delirio. El rey en su trono era un tirano enfermo y sombrío. Sus amargados súbditos le temían y detestaban en una medida casi maníaca. Fanáticos religiosos ayunaban y oraban, y predicaban la ira y el juicio. El terror y la superstición privaban de la razón a las gentes, obsesas por la convicción de que habían llegado los últimos tiempos. Las autoacusaciones acompañaban al fervor mesiánico. No es extraño que el infierno apareciera al morir Herodes. Al principio un grito de alivio recorrió la tierra, y enseguida todo fue tumulto y desorden. Los soldados se alborotaron. Bandas de ladrones se entregaron al pillaje. En nombre de la liberación de Roma y de los herodianos, diversos cabecillas se autotitularon reyes y reunieron con facilidad en torno suyo multitud de seguidores armados. Y así escribe Josefo, una gran furia salvaje se propagó por toda la nación, porque no tenían un rey que mantuviese a las masas en buen orden y porque aquellos extranjeros que vinieron a reducir a la cordura a los sediciosos les inflamaron aún más, por las injurias que les ocasionaron y la avariciosa administración de sus asuntos. 18. Ver Josefo, Antigüedades, 17, 10, 5. En acciones punitivas de los romanos fueron muertos millares de hombres en diferentes partes del país, y en Jerusalén 2000 fueron crucificados. Página 31.